Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El episodio número 9 de su programa Choque de Realidades. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, me encuentro muy bien el día de hoy. Demasiado bien, muy contento. ¿Sí? Sí, fíjate que... ¿Todo bien con tus proyectos? Va bien, porque platiqué el pasado, va bien, va empezando. Sí, Obviamente claro. que es como todo, ¿no? Va complicadillo, va con sus adversidades, pero como decíamos y como decimos la mayoría de las veces, el problema es empezar. Sí, es lo más difícil. Ajá, entonces ya empecé y fíjate que los problemas que se me van dando como que hasta son con gusto, güey. Sí, como de, sí, no hay pedo, pero pues es lo que quiero, ¿no? Entonces, aunque sea un problemilla, algo que se No se sienten presente. como problemas, Ándale, digámoslo. Así exactamente. como Sí, no está tan una tedioso. piedrita más en el camino, pero Sí, pero que ya tenías como contemplada, digámoslo sí, así. dentro Que del de qué plan iba de a pasar. negocios, trabajo y todo. Exactamente. Qué bueno, me da Sí. gusto que hayas tomado esa iniciativa de iniciar algo nuevo y pues más que nada que busques, o sea, como el bienestar de las personas y que abarque no solo como tu nicho, por Sí, sí, decirlo de sí. alguna manera, sino que hayas optado por ver las cualidades de las demás personas, compañeros, amigos, y que puedas aportar algo a, pues a las personas, a los niños en este caso, o Sí, adultos, sí. al público en general, me da gusto. Te felicito, no me dejaste decírtelo la última vez, pero pues me enorgulleces. Muchas gracias, Me da amigo. gusto, me da gusto. Lo que mencionamos que fue en el pasado, de que las amistades son importantes Sí, para desarrollar este tipo de cualidades y pues sí, tal cual te veo a ti, veo tu vida, veo tu todo y digo, ¿por qué yo no? O sea, dentro de lo mío, pero porque yo no podría hacer algo así, ¿no? Llegar a sí, tal. pues todos podemos, claro. Exactamente, entonces me lo pegaste todo, amigo, y como decimos, es importante la Qué gente con la que bueno, te rodeas. qué bueno, 100%. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal te ha Yo ido? bien a gusto, ando desvelado, un poco cansado, pero listo para darle. Para darle, como quiera, se pasa muy rápido el tiempo cuando le estamos pasando Sí, bien chido. Yo creo que también a la a gente que gusto. nos escucha, como que dice, eso ahorita se me pasó rápido. Sí, ni se siente la última vez como que no. Generalmente ponemos como el temporizador, pero como que esta vez la vez pasada se nos fue Es que está y chido el ya. tema y se nos alargó. Yo creo que el Sí, de hoy puede pasar algo parecido o mínimo sí lo vamos a dejar a gusto concluido. sí. Sí, también va a estar Y que va a bueno. estar largo, pero vamos a procurar que sea digerible. Sí, ser como un poquito concretos y que la gente vaya sacando sus deducciones. Sí, 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 sí. que le piensen. Ajá. Bueno, vamos a empezar con el tema. Antes de que iniciáramos, estábamos platicando, y yo le comentaba a mi amigo que por qué cuando estábamos ya en la mejor, no en una etapa, sino más bien eso es como, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como pudiera ser una cualidad, un qué. Mm, Pues una cualidad, pues no es una no, cualidad no en es una sí. cualidad. Como situación, se Una da como el situación, caso. el El caso, caso, ándale. ajá, se da el Se da caso. como el caso de que, o yo también sí lo he escuchado, de que generalmente se dice que cuando el hombre busca una pareja o la mujer busca su pareja, por lo regular tiende a buscar o ve como un ejemplo el... Pues no, más bien no es ver como el ejemplo, sino más bien buscar a alguien que tenga las cualidades semejantes, en el caso del hombre, Ajá. como tu mamá, y en el caso de la mujer, como tu papá. Y no sé si a lo mejor las personas que nos escuchan les ha tocado que digan, fíjate cómo, bueno, es como que algo diferente, pero me acordé y lo quiero decir. Ajá. Que dicen, fíjate cómo es su mamá porque así Así va a va a ser ser ella. ella. Sí, Entonces, claro. a lo mejor no tienen mucho que ver, pero me acordé. Entonces, explícanos desde dónde es que surge esto, tiene algún nombre, ¿cómo lo pudiéramos catalogar? Va. ¿Se da? ¿No se da? Es ¿Por cierto, qué no es se da? ¿Es cierto. cierto? ¿No es El cierto? mito. ¿Qué pedo hay con eso? Va, mira, primero aviso de spoiler para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Vamos a tocar un tema un poquito sensible y que tiene Sí, muchísimas vertientes y muchas variantes. Obviamente, pues sí, yo estudié psicología, le sé la psicología, pero como siempre he dicho, tal cual va a estar medio sensible a algunas cositas que vamos a tocar.
Cada quien decide si es cierto, si no es cierto, si lo cree o no lo Sí, cree. o sea, crear su propio análisis del tema y su deducción, y al final de cuentas que sepan las personas que lo que decimos no es una verdad absoluta, o Sí, sea, claro, y que son nuestros comentarios y se sí, que acabó estamos platicando el simplemente. tema y lo que Estabas platicando el conocemos. tema, exactamente, Ajá, estabas platicando el tema, no lo pudiste decir mejor. exactamente. Entonces, mira, A sí es ver, cierto échale. que existe esto, Ajá, que existe que el hombre cuando recién busca una pareja o las parejas que le llaman la atención, por lo general tienen cualidades o maneras de ser o son parecidas físicamente a la mamá. Ahorita vamos a explicar, a ahondar un poquito en eso. Pero primero haz de cuenta que aquí se divide bueno, ¿de qué nombre tiene eso? tal cual se llama complejo de Edipo y complejo de Electra. Que el de Edipo es. El de Edipo es cuando tú como hijo visualizas en tu pareja a tu mamá. Ok. Y está el complejo de Electra, que es cuando una hija este, tiene una cierta atracción hacia el padre. No se espanten, obviamente, Sí, no. todo lo Pues hemos por vivido. cualidades como las del papá. No, Exactamente, y voy a no en sí, explicar un no el poquito papá, más o ajá. menos por qué. Primero está el complejo de Edipo y de Electra bien resuelto y el no resuelto. Ajá, ¿qué pasa? Cuando tú naces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque es muy importante en este tema, en las familias funcionales o la disfuncional. Ok. Ajá, porque de aquí depende mucho que el complejo de Edipo se resuelva o no se resuelva. Primero vamos a imaginarnos una familia perfecta, entre Sí, comillas, sí, porque sí. no lo hay, donde está todos los miembros, mamá, papá, hijo, que sería la central, ¿no? Entonces, cuando sí se resuelve medio bien que la familia tiene tiempo para el hijo, tiene tiempo ellos como pareja, ahí es muy posible, o la mayoría de las veces ahí es cuando pasa que se resuelve bien el complejo de Edipo. ¿Por qué es de Edipo? El de Electra, la verdad te lo debo, no sé, pero el de Edipo es porque hay un cuento, no me acuerdo si es de la mitología como griega, algo así, en el que Edipo Tiene era, un origen sí tiene un simplemente y origen, no te acuerdas, una pero ahí está. etimología, sí, sí, sí. Búsquenla. Existía un rey en este Ajá. país que se llamaba Edipo, le decían Edipo Rey. Entonces, él nace y pues obviamente tiene este primer vínculo con la mamá, que es la lactancia, que shalala, 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 ¿no? Todo Sí, lo que sí, sí, pasa con lo un recién normal. nacido. Entonces, aquí se supone que es donde le ponen el nombre, porque llega como a un extremo, güey, de esta situación, no se resuelve bien el conflicto, el complejo de Edipo, porque el papá estaba pues haciendo su labor como rey, ¿no? Entonces nace y se enamora tal cual de su mamá. Y ya de grande quería tal cual poseer sexualmente a la mamá. Ujú. Entonces, cuando ve que pues la pareja era su papá, se pone celoso, mata al papá para quedarse con la mamá como pareja. Entonces, por eso se le da este nombre. Porque digamos es un extremo, algo muy drástico, pero es lo que pasa, para que entenderlo de manera sencilla. Ajá, sí, 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 Para sí. eso es el cuento. Explicados brevemente. Ajá, entonces, ¿por qué? Pues primero es muy importante que los primeros estadios, así les llama Freud, las etapas de Freud, por ejemplo, la primera es la oral. Es Ajá. decir, cuando estás sí, es una etapa. ¿Por qué la primera la oral? Porque te están lactando. Entonces, tu primer, digamos, estímulo, tu primer Ajá. contacto con el mundo es eso, el comer, satisfacer tu necesidad básica, que es el hambre. Entonces, pues, ¿con quién lo haces? Con la mamá, ¿no? Entonces después llegas a otra etapa que se llama la oral. Entonces, ¿quién estimula también esas zonas erógenas? No sin ninguna connotación sexual. La mamá cuando pues te limpia cuando haces del baño, ¿no? Entonces te está estimulando tus zonas erógenas. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro contacto, hay ya una estimulación placentera siempre con la mamá. ¿Y quién es la que, por ejemplo, bueno, aquí, no sé si a ti te pasó, sí, yo me imagino que sí, por lo que platicamos el pasado, de que la mamá es la que consiente, la mamá es la que trata bien, y el papá es como que el duro, Sí, sí, el sí. fuerte. Entonces eso pasa, amigo. Entonces, pues sí, tal cual, tú cuando naces, tal cual te gusta tu mamá, digamos, así eso, hay un enamoramiento. Entonces ahí para que el complejo de Edipo esté medio bien resuelto, el papá cuando va creciendo, conforme vaya creciendo el bebé, tiene que decir, o sea, si es tu mamá,
pero es mi pareja. Se supone que hay una etapa en la que cuando el niño va creciendo hay una etapa, no sé cuál es la etapa, lo desconozco, pero yo sé que hay una etapa ¿Habéis escuchado? en la que, exactamente lo he escuchado, en la que se dice que no sé, debe de ser como en la etapa a lo mejor de los 1 año y medio, entre el año y medio, 3 años, supongo, Ajá. quiero pensar. Es una etapa en la que el hijo o el niño en este caso ve a la mamá como de su posesión. O Sí, sea, como que exactamente. es de él y olvídense. Es eso. Y que, por ejemplo, yo lo vi en una fiesta, en una boda, donde la mamá se va se va y para con su pareja y empieza a llorar el niño, güey. Sí, Entonces sí. dicen, pues es que él, la persona, dicen, pues que está en esta etapa. Y entonces ahí entre la plática salió, pues que hay diferentes etapas y estaba como en la etapa en la que sentía que, pues, que la mamá era suya, Era ¿verdad? Como suya. su pareja, por decirlo de alguna Sí, sí, manera. sí. Luego, Sí, ese es el estadio de Piaget, ajá, que él los pone como un ejemplo de versus, es un versus. Entonces en este estadio, sí es más o menos en la edad que tú manejas y se llama como algo del ego. El ego, ¿por qué? Porque ahí el niño está en la etapa egoísta, por ejemplo, si tiene un juguetito y llega otro niño, que un amigo, un hijo sí, de tu sí, sí. amigo, un sobrino, un primito, algo así, y quiere jugar con sus juguetes y dice, no, mío. No sé si te has Sí, visto con sí, tus sí, sobrinos, mío, lo he mío, visto, lo he mío. visto. Entonces eso se maneja también, se mezcla con la etapa de Freud, que es, sí cree que es tal cual suya, que es de su pertenencia, y porque siempre lo está complaciendo, siempre hace lo que quiere y todo esto. Y nadie le Ajá, puso un límite, que es la pareja de la mamá. Entonces por eso se le crea el conflicto. ok. Ujú. Entonces, bueno, ya Volviendo. más o menos explicado un Ajá. poquito cómo está este rollo. Entonces, cuando creces, güey, pues imagínate, tan solo vamos a imaginarlo en una familia funcional, pues medio se resuelve bien el complejo. Ajá. Pero ahorita, no sé de qué tiempo decirlo para acá, pero yo creo que más o menos mientras nosotros hemos ido creciendo, no sé si te has dado cuenta que ya no existe una familia funcional tal cual. O está la mamá, o está el papá, o no tienen a ninguno de los dos y viven con la abuelita. Entonces, pues imagínate, todas las estructuras mentales del niño jamás se van a resolver de manera correcta, digamos. Entonces, si no resuelves ese complejo, o aunque lo resuelvas, siempre va a estar presente. Vas a encontrar una persona que a final de cuentas, sea física o no física, va a tener algo parecido a tu mamá. Y aquí muchos van a decir, no, ni de pedo, jamás, Ajá, sí, no, no, porque no. te causa un Pinche conflicto. hablador. Cuando escuchas eso, como tal cual piensan que tú quieres tener relaciones con tu mamá, a veces a algunos sí les pasa, a otros no. Pero simplemente, ¿qué pasa? Si tú te pones a valor como a todas tus parejas, no sé, el carácter o alguna cualidad de tu mamá está presente en tu pareja. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con tu mamá te sientes protegido, quieres sentirte protegido con tu pareja. Entonces eso puede ser ya hasta de una forma inconsciente. Es ¿O es inconsciente. inconsciente? Es Sí, por inconsciente. ejemplo, ahorita como que ya cuando una persona reacciona así es porque se acordó de algo. Ajá. Entonces, ¿de qué te acordaste? ¿Qué cualidad has visto tú que es de tu mamá? ¿La has visto en tus parejas? No, pues no me puse a pensar en eso, güey. ¿No? O Pero sea, no se no te viene no, ahorita. como que me llegó un flashazo y dije, Ajá. güey, sí, sí es cierto. Sí, es Pues cierto. no, güey. Ajá. Pero me entró la curiosidad y dije, pues me estoy pensando, güey, me estoy pensando y me pusiste a pensar. Ajá. O sea, a lo mejor, a ver, déjame pensar. Por ejemplo, fíjate que yo con mis parejas, A la que he ver. notado muy recalcada, yo con mi mamá hablo mucho, con mi papá muy poco. O sea, como que digamos lo básico con mi papá. Ajá. Y con mi mamá sí como que le cuento de lo que me pasa, mis sueños, todo le cuento a mi mamá. Porque es la que escucha. Ella siempre me demostró que escuchaba, que iba a estar ahí para apoyarme. Entonces yo cuando tengo relaciones me fijo de llevarme bien chido con ellas. En cuestión comunicación. Comunicación. Ajá, de decirle, mira, me está pasando esto, shalala. Y pues ahí te avientas horas platicando. Y a veces, o sea, tal cual se te olvida que estás con tu pareja. Si no lo tomas como que estás con esa persona que te escucha, no te juzga, que siempre va a estar para ti. Sí, En sí, esa yo sí. me he fijado que siempre estén todas mis parejas. Si no tengo como esa buena comunicación, pum, luego. Y Si sientes que algo te falta, güey, algo no está bien. Exactamente. Así está Y de ahí chingón, va güey. encaminado, amigo, la infidelidad. La infidelidad. Ajá, ¿por qué? Porque si tu pareja no está cumpliendo con todos estos requisitos que tú que tenías acerca de una pareja, que te las idealizó tu mamá,
porque es la primera relación de pareja que ves, la de tu Ajá. mamá y tu papá. Entonces te idealizas a las mujeres con base en tu mamá. Entonces, si tu pareja, digamos, te gusta mucho físicamente, pero no cumple esas expectativas que te has hecho a lo largo de este tiempo, viendo a tus papás, viendo a tu mamá, la vas a terminar engañando porque vas a ir a buscar en otra persona lo que no puedes tener con tu pareja para tener un complemento. Bueno, pero ya en ese caso ya, o sea, sí, por lo que dices, o sea, como que tiene sentido, güey. Ajá. Pero también a lo mejor nomás es por andar de pinche lujurioso. O sea, a lo Ah, mejor sí, por sí, una sí. atracción física o otra cosa, güey. Pero, pues, supongo que eso también pasa. Sí, sí, o sea, de que pasa, pasa, pero si te pones a analizarlo tal cual, porque como es lo que te digo, tú dices, ahorita yo no me acuerdo tal cual algo que... Sí, necesitaría como pensar y Ajá, decir, ah, sí, cabrón. Pero me exactamente. imagino que sí debe de haber algo. Y si te eres sincero, porque también muchas veces en este tema se da un poquito lo que son los mecanismos de defensa, perdón, en el cual estos mecanismos intervienen cuando tú estás pensando en algo o se te está presentando una situación a la que te está dañando tu integridad, ajá, tu integridad Ajá, mental. sí, sí. Entonces salen estos mecanismos de defensa como que son la negación, es decir, no reconocerlo, evadir, etcétera, etcétera. Entonces, por Ah, eso, ejemplo, eso no es cierto, güey. Pero sí, ¿verdad? sí, sí, Es un sí, ejemplo, güey. exactamente. Ajá. Entonces, ese es el Hay que primer ser mecanismo. conscientes, güey. Hay que ser muy Porque conscientes. muchas veces, o sea, te digo, si estás en una terapia tal cual te acuerdas de que, pues sí, tienes muchos flashbacks hacia tu mamá cuando es una situación de pareja. Ajá. Pero el reconocerlo le cuesta a algunos, les cuesta Sí, trabajo, claro, otros claro. no, otros sí prefieren su bienestar y aceptan Y de para poder chinga, analizar no, la pues ya. verdadera raíz del problema, güey. Porque si el aceptar a veces algo que en este tema, por ejemplo, el decir que tú tal cual tuviste algún día un pensamiento malo con tu mamá o algo así, pues sí, que aquí lo va a querer aceptar. Nadie, hasta Pues te sí, no. espantas. Ajá, entonces, pero sí, sí, sí pasa mucho, amigo. Hay una etapa en nuestra vida en lo que eso sucedió, que es la niñez. O sea, En todos, en pues. todos. Entonces, Ajá. por ejemplo, en el complejo de Electra, ahí sí está un poquito más, complicado, porque sí, tal cual, en las mujeres, no sé si te has fijado que tal cual lo puede ser muy idéntico a su papá, o sea, el novio, o tal cual todo lo contrario. Porque en las mujeres sí de repente sienten más recelo. Y es más probable, por ejemplo, que en el del niño siempre estés con tu mamá. Pero es más común aquí en México que esté un papá ausente. Ajá, Sí, pues entonces. a lo mejor por la cuestión, en la cuestión del desarrollo, en el desarrollo del niño durante todas sus etapas, siempre ha Claro. estado más presente la mamá, porque pues Sí, sí, o claro. sea, es como, Entonces, ¿qué porque pasa con el de las el papá mujeres es, que... pues el proveedor, entonces alguien Exactamente. tiene que proveer, mientras que alguien pues, educa, por decirlo de alguna manera, Entonces y aquí... ahora pues ya ahora ya los dos proveen, ¿y quién educa? Exactamente. ¿Quién Vale, educa? madre. Ajá, ¿quién? Sí, sí, sí. Pues sí, güey, no No hay hay tiempo de quien. educar. Ajá. Y aquí se viene un fenómeno como ahorita bien, o bueno, últimamente ha sido de los más mencionados, con las mujeres que tienen daddy issues. No sé si has escuchado el No, término, güey. que les gustan grandes, les gustan más grandes, más maduros. Ah, sí, sí, sí. Ajá, güey, está la canción esa de acá, a mí me gustan mayores. Y Ajá. tal cual ese es un complejo de Electra. Y la cantan a pleno pulmón. Exactamente, güey, porque tienen daddy issues. Por eso está el sugar daddy, güey. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres sienten más atracción por un hombre maduro, por un hombre más porque están idealizando lo que a lo mejor no tuvieron o de lo que Ok. tuvieron un poquito de carencia, güey. Digo, tal cual va a llegar la mujer que ganó, a mí no me ha Eso pasado no es cierto, eso, yo no. Está exactamente, bien, güey. pues es aceptable. Sí, pero cuando lo No estamos trates de hablando de, no reconocer, estamos generalizando, ¿verdad? sí, ¿quién va a reconocer, por ejemplo, yo tengo un sugar daddy? O sea, yo creo que van a ser pocas las personas, las mujeres que lo van a aceptar, güey. Pero sí, por ejemplo, Pues es... es como también el hecho de que la persona, pues sí, en este caso la mujer, siente esa protección, güey. Siente yo creo que eso es el sentir una protección, Ajá. el sentirte segura, güey. Porque una persona, bueno, en el caso de la mujer, es muy difícil de que encuentres a una pareja o a un hombre más chico que tú y que sea maduro y que te haga sentir esas cualidades de que, pues, que estás protegida y Exactamente. que estás bien.
pasa, obviamente, también. Hay sus excepciones, pero sí. No he pensado, fíjate que no he pensado eso. Sí, es que te Dije, digo, cuando ya, sí, o me sea, quedé por así. ejemplo, tú que no tenías conocimiento de eso, o sea, dices, güey, o sea, sí es medio común esto, pero no sabes decir el cómo, el por qué, pero ya cuando alguien te lo explica, Nadie piensa en un origen, simplemente se da y ya, chingue. exactamente, es como que piensan, no, pues es que las mujeres maduran más, la común, la de no, las mujeres maduran más pronto, entonces por eso quieren Sí. a hombres más O no, maduros, no, mamá, nada que ver. hablemos las cosas como son. Sí, 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 tal cual, pues sí, sí pasa. Ay, Y si me dicen que no, pónganse a darle una checada. O sea, pero honesta y a conciencia, decir, ah, sí, sí, la neta, sí. O sea, no tal cual que haya pasado por mucho tiempo, Ujú. pero van a encontrar lo que dicen, ay, como que sí va por ahí, un poquito. Y por esta misma cuestión es que generalmente, es pregunta, güey. Sí, 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 va. Generalmente, sí, güey. Generalmente pasa también que el hombre pudiera llegar a repetir, bueno, como que es otro tema, güey, pero me surgió. A repetir las actitudes del papá. Por ejemplo, yo podría repetir las actitudes del papá y la mujer las actitudes de la mamá. Y también todo lo contrario, güey. Ajá. Porque yo he sabido de casos de personas que a lo mejor su papá era, no sé, muy borracho, güey. Y pues obviamente él tiene ese ejemplo de decir, pues yo tomo, güey. ¿Por qué tomas? Pues eso fue lo que aprendí en mi casa. O también puede darle un sentido de decir, no, yo no quiero esto. Por ver el sentido a lo mejor del sufrimiento de la mamá o de él mismo, decir, no, yo es que yo Yo no, no no quiero quiero eso, esto. ajá. Lo rechazas así inmediatamente. Sí, también dentro de psicología tiene nombre. Se A llama ver, repetición de patrones. a ver. Que es lo que poquito también lo hablamos el capítulo pasado. Lo primero que tú ves ante cualquier ejemplo son tus papás. Por ejemplo, ante cómo tratar a una mujer, ves cómo tu papá trata a tu mamá y Sí, sí, viceversa. sí. O sea, es como tu primer ejemplo. Cuando quieres como algo, una profesión, volteas a ver a tu papá que se dedica. Y más o menos, son los ejemplos que tú vas teniendo, o entonces va siendo Es de normal, quién güey. vas absorbiendo los conocimientos. Exactamente. ¿Con quién vas forjando? Pues tu crecimiento, güey. Tu... Ay, ¿cómo se le puede decir? Pues es como la espina dorsal de tu crecimiento, güey, ¿sí? Los papás y los hermanos. Sí, Es la familia. exactamente. Sí, es tu ejemplo a seguir. Exactamente, este ejemplo Entonces, es. te digo que los idealizas a tus papás porque pues, son tus papás. O sea, piensas que ellos jamás, de chiquito, piensas que ellos no se equivocan. Incluso hay niños que yo he visto que los dibujan o les dicen que son sus superhéroes y cositas Sí, sí, así. sí. Entonces, porque idealizas a tus papás, vas teniendo siempre como eso. O sea, dices, es que mi papá lo hace, entonces yo creo que está bien. Entonces se llama repetición de patrones, güey. Incluso se da de generación a generación. Puede que tú tengas una repetición de patrón de tu abuelo, güey. No directamente de tu... De mi papá. porque como quiera es bien sabido que científicamente los genes se heredan, güey. Sí, sí, sí. Entonces tan solo tu carácter, tu conducta va a ser muy parecida a la de ellos. Entonces todavía si tú lo ves cómo lo hacen, cómo lo ejercen, por eso vas a ir para allá. Y a lo que dices, güey, sí se da que te tomas el otro extremo, pero ¿por qué? Porque depende también en qué momento de tu vida te des cuenta de todo esto. Si te das cuenta a los 18 o entre más grandes, te vas a dar más cuenta que tal vez tus papás no eran tan perfectos como tú creías, güey. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pusiste del alcohol, porque algunos se van y así están a gusto, pero otros les da miedo, ¿por qué, güey? Porque tratan mucho de que no quieren ser igual porque saben que son iguales. Es como una paradoja. No quiero ser igual porque sé que voy a ser igual. Es decir, a lo mejor no toma, no por miedo a no querer... No por no querer hacerlo, sino por miedo a lo que se pudiera llegar a convertir. Exactamente. ¡Ay, joder, la chinga! Exactísimamente así, amigo. Sí. Entonces les da miedo que él también a lo mejor le va a pegar a su pareja estando borracho, que él a lo mejor también le va a pegar incluso a la misma mamá, como lo hacía su papá. Entonces por eso no toman porque saben que borrachos podrían hacer lo mismo. O sea, Y van a ir por el mismo camino. y puede pasar que sí sea lo mismo, güey, porque quieras o no traes como esa genética de Exactamente. ser así, y es lo que viste, lo que aprendiste. Ajá, entonces ese es lo que pasa en esta situación. ¿Por qué te vas directamente hacia el otro camino? Porque ya viste las consecuencias de y sabes que puedes estar ahí, güey. ¿Por qué, por ejemplo, a ver, te voy a poner un caso a ti, A quiero que ver, tú me lo expliques.
No sabe exponer, güey, ¿Por qué si tú tenías la posibilidad, güey, tenías el negocio familiar de dedicarte a lo que siempre tu familia se ha dedicado, de ser lo que tu papá fue, ¿por qué decidiste estudiar algo que sí te podía servir aquí? O sea, para tu Sí, sí, empresa, sí. pero que al final de cuentas no lo estás ni ejerciendo, güey. ¿Por qué te fuiste hacia ese lado? Algo que te pudiera a lo mejor sacar de aquí, del negocio familiar. ¿Por qué no escogí una carrera diferente y... Algo, por ejemplo, algo que te sirviera para ser lo de tu papá, pero a lo mejor por 10, o sea, ya con estudios, con un título, con una maestría, con un doctorado en eso, güey. Que expandiera tu negocio. ¿Por qué dijiste, no, yo me voy a estudiar? ¿Qué estudiaste? la administración de empresas? Ajá. Entonces, ¿por qué te fuiste como a... Porque... Porque el negocio como tal de mis papás Ajá. es un negocio que cuando ellos lo iniciaron no había como una carrera, güey, por decirlo. No es como que son médicos y pues a huevo tienes que estudiar, güey, para ser médico. Exacto. Entonces, a lo que ellos se dedican es un trabajo que aprendes haciendo al lírico, güey. Ajá. Entonces, conforme a los errores, güey. Entonces, haces un producto, no salió, pues ahora cambia este. A esa prueba y error. Ajá. Todo en este negocio es a prueba y error, menos los procedimientos. Eso es, obviamente, pues no. Pero el hacer un producto, desarrollarlo todo es a prueba y error. Entonces, no es como que había una escuela, güey, a la cual ir, pues Sí, no sí. no hay gente tan especializada En en eso. hacer este producto. Actualmente sí ya hay una carrera que se llama, ay, güey, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, güey, pero te enseñan como a trabajar muchas técnicas, Ajá. modelaje o algo así. Ok. No modelaje Sí, de moda. de moda, güey, ajá, sino modelaje como de piezas y la chingada, güey. Sí, sí, sí. Ese es otro tipo de modelaje, güey. Creo que sí, no me acuerdo cómo se llama la carrera, güey, pero... Y ya hay, no, es reciente que hay ya una carrera de cerámica, hay una carrera de esto, que te enseñan a trabajar la madera, a trabajar la cerámica, las pastas, el metal, todo eso, entonces... Pero es reciente, güey. Y aparte no es como que en todas partes lo encuentres. Incluso aquí en Dolores hay un taller de cerámica. Ajá. O sea, y te enseñan los esmaltes y todo eso. Pero eso de alguna forma, ese conocimiento de alguna forma ya lo sé, güey. Porque el conocimiento ha sido transmitido por parte de mis papás. Ajá. Entonces, si yo ya sé cómo funciona a lo mejor, en este caso, un esmalte, un barro, cómo se quema así, pues no es como que tan necesario que vaya y le invierta a lo mejor, no sé ni cuánto tiempo dura aquí, pero a lo mejor unos 6 meses o algo así, para que me expliquen algo que yo ya lo sé hacer. Al final de cuentas, como todo lo que estudias, Ajá. te dan la teoría y todo, pero hasta que no lo haces dices, ay, güey, pues sí. Sí, la No, experiencia, la práctica. exactamente, entonces la experiencia ya la tienes como, pues, ya como para qué quieres saber, ¿no? Bueno, yo al menos soy muy práctico de decir, pues ya para qué chingos quiero saber de dónde viene, cómo se hacen los hornos y esto y lo otro. A lo mejor por conocimiento está bien, pero Ajá. si yo ya sé cómo se hace, cómo se quema y cómo se trabaja, no lo creo como que, pues, ¿a qué voy, güey? Es como si yo supiera ya ¿cómo te pudiera dar otro ejemplo? No, es que para casi todas las carreras tienes que estudiar, güey. Sí, sí, sí. O sea, pues no te puedo dar un ejemplo. Pero, por ejemplo, si tu papá es médico, Ajá. por decir, cirujano, güey. Ok. Pues entonces, si tu papá todo el tiempo te está diciendo, no, ves que las ideas se abren así y te empieza a transmitir, cuando tú llegas a la carrera, porque pues abuelito la tienes que estudiar porque te quieres dedicar a lo mismo, pues obviamente la carrera a lo mejor de cirugía de volada, o sea, ya vas a saber técnicas, cómo cerrar y esto, y vas a tener más conocimientos que a lo mejor que una persona que no sabe nada, güey. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, a lo que se dedican mis papás, pues no es como que, no es una carrera, no hay una carrera como tal. Ah, bueno, actualmente sí, pero en su momento no lo había, entonces, y si lo había, pues era hasta Monterrey, güey. Ajá. Y pues en una escuela privada y todo eso. Entonces, ya el trasladarte a otra ciudad a estudiar, pues implica gastos. Entonces, dije, bueno, pues otra carrera, administración de empresas. Y también es
es como, pues sí, saber potencializar también todo lo demás. Ya llevarlo a lo mejor de lo que es un taller a una empresa, güey, como tal. Ajá, pero digo, tú rompiste como esa repetición del Ajá. patrón porque tú te ampliaste el panorama. O sea, Sí. no quedarte tal cual en esta empresa durante siempre, que fue lo que se dedicó tu papá toda su vida. O sea, tú rompiste ya como que esa repetición de patrones de decir, yo solo me voy a quedar en las... Porque tú pudiste haber dicho, pues ya tengo un negocio que da y ya le Ajá. sé, ya para qué estudio. Sí, y lo pensé, güey. Ajá. O sea, en su momento, yo cuando salí de la preparatoria, sí lo pensé y dije, pues ya, güey, ahí le sigo. Pero ya yo volví a estudiar después de 3 años, 3 años y medio. Y dije, no, pues es que hay mucho que hacer. O sea, hay mucho que hacer dentro de la empresa y algo que puede llegar a complementar era esa. Entonces dije, no, pues sí. Y sí, de hecho sí iba a estudiar economía y finanzas, güey, pero pues al último ya, Siempre no. sí, cuando estaba en la última clase ¿cómo se llama? De propedéuticos. Cuando vas Ajá. como antes a que El sí, de propedéutico, sí, propedéutico, sí. la última clase de propedéutico. El jefe de la carrera dijo que... No, pues que ya no estamos desviando el tema, güey, pero Sí. ya lo voy a decir ya que... Es que salió, Ajá, salió, pues ya. Ajá. Dijo que nos volteáramos a ver, que a lo mejor ya habíamos hecho alguna amistad y lo que sea. Pero que no todos íbamos a entrar a la carrera. En ese año la carrera tenía un año, fue en la UAC y la carrera tenía un año que se acababa de abrir. Era nueva, entonces entraban, si no me equivoco, 60 personas. Ajá. Y éramos 65. Entonces yo dije, no mames, sí entro, güey. O sea, Güey, no hay, tendría que ser, yo no llevaba, bueno, pues tú sabes, güey, en nuestra carrera nos enseñaron, en la preparatoria yo no llevaba ese ramo, güey. No. Y a lo mejor había quien dentro sí sabía, pues ya a lo mejor de Ya tenía unas contabilidad, de bases. administración, unas bases, yo no tenía Ujú. nada. Entonces, pero por lo mismo del negocio, no era como que iba en blanco, güey. Sí, O sea, sí. tenía algo de conocimientos, si no muy especializados, sí tenía algo de conocimientos que en contabilidad, que cómo se facturaba, cosas. Ujú. Entonces dije, pues sí la hago, güey. Hay un margen de error de 5 personas, ni modo que yo no quede dentro. Pero lo que me hizo tomar la decisión de decir, no, ya, pues no, Ajá. fue que ese último día la persona directivo de la carrera dijo, ¿saben qué? Véanse bien las caras, todo eso, porque pues no todos van a entrar. Y a lo mejor a los 4 años que ustedes salgan de su carrera, apenas van a integrarse pues a la vida laboral. Y a lo mejor algunos de sus compañeros de los que no entró ya tiene carro, casa y va a ganar más que ustedes. Pero no dejen que eso les vaya a crear una frustración. Y también tienen que tener bien presente que el estudio no les va a garantizar el éxito que ustedes quieran tener, ni los ingresos que ustedes quieran tener. Eso te los va a dar la vida, la experiencia, todo demás. Entonces yo en ese momento, güey, yo ya ganaba, pues para mi edad, güey, yo ya ganaba, pues a lo mejor igual o poquito más que un ingeniero, güey. Entonces dije, Ajá. pues sí, güey. Si al final de cuentas voy a salir o sea, voy a aventarme 4 años sin percibir ese ingreso porque pues lo iba a dejar obviamente así. Dije, pues ya mejor no, pues ya para qué estudio, güey. Sí, sí, sí. Y dije, no, pues ya no voy. Y ya no fui, güey, al último examen, que era como que nada más presenté el de inglés, presenté el que es como de las materias básicas. ¿Tronco común? Ajá, el de tronco común y me faltó nada más el de la especialidad. Ajá. Y dije, ya la chingada, no voy a ir. Y ya no fui, güey. Entonces sí lo pensé, pero ya es como 2 años, 1 año creo que fue. Dije, no, sí tengo que estudiar, güey. Y fue por convicción propia que decidí Ya estudiar. por superación personal. Por superación personal. Y cuando entré, pues ya entras con otra mentalidad, güey, porque pues yo tenía compañeros que tenían en ese entonces que 18, 19, 20 años, pues yo ya tenía 22, Ajá. 23, así. Dije, no, güey, pues ya vas a lo que vas, güey, yo ya iba a lo que iba. Ya no estás como que pues, al echar desmadre y eso, pues no, Sí, güey, sí, sí. nah. Entonces, pues ya, güey, estás concentrado, saqué mis mejores calificaciones de toda mi vida, Ahí fue cuando ya te dedicaste a estudiar. Sí, cuando dije. Y ni estudiaba, güey, o sea, la verdad es que para los exámenes
Y tareas y eso, pues yo no las hacía, güey. Yo llegaba al examen y decía, ¿sabes qué? Pues yo lo que aprendí. Ajá. Porque yo no iba con el interés de buscar una buena calificación, porque no era como que me fuera a dedicar a eso, güey. Sí, O sea, sí. yo no iba por buscar el papelito para tener un buen trabajo y un buen ingreso. Dije, no, yo voy por conocimientos y si repruebo, pues ni modo. Entonces yo creo que eso me ayudó. Yo no estudiaba y llegaba a los exámenes y lo que aprendí contestaba y a lo que no, pues. Ajá. Y tareas, pues si eran fáciles las hacía, güey, si no, pues no las hacía. Me bajaba mi calificación, pero pues no, tampoco era como que me mortificaba. Ajá, sí, sí, sí. Y ya entonces ahí pasó eso. Y ya nos cambiamos, güey, de tema. No, es que, o sea, sí nos desviamos un poquito, pero, o sea, tal cual la Bueno, repetición un de ejemplo, patrones tiene ejemplo. que ver, porque así como hay personas que sí, tal cual te digo, repiten lo que estudiaron sus papás o algo así, no sé si te has fijado que hay... No, y así fue. Bueno, por ejemplo, en mi caso, platicando con mi papá, a él igualito, güey. Sí, sí, Así sí. igualito, haz de cuenta que lo mismito, él dijo, yo sí voy a estudiar y que quiero ser agrónomo y todo esto. Y se fue y se estudió. Ajá. Y pues él entró a estudiar. Y ya cuando estaba ahí, dijo, no, pues es que yo qué hago aquí. Le pasó el mismo que a ti. Porque él ya era encargado, mi papá era encargado de diferentes ranchos. Ajá. Y pues no, él nunca había estudiado agronomía, pero te digo, tenía el conocimiento por parte de mi abuelo de cómo sembrar y cómo el tractor, todo eso. Entonces, que la lluvia, pues todo en Sí, ese sí, giro sí. ya lo sabía bien. Entonces dijo, pues vamos a meter a estudiar. Y se metió como un semestre y dijo, no, ¿yo qué hago aquí? Sí, Yo mejor me puede voy a salir ya a trabajar. trabajar, pues yo ya sé, pues esto ya lo sé. Ajá. Entonces, pues se salió y él se dedicó a estudiar, a trabajar y pues ya tenía sus ingresos y así, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que lo mencionas, pues sí fue como, o sea, nunca me había puesto a analizar que en ese sentido se repitió como ese pequeño patrón. Sí. Y Ajá. un patrón que al final de cuentas sí, si no lo connotas o no lo ves, pues fue un momento en el que te puede cambiar la vida, güey. Sí. O sea, esa toma de decisión. Fíjate que en esto hay un dicho muy, muy cierto que dice algo así como de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a A repetirla. repetirla. Entonces, o sea, tú sabes la historia de tu papá, a lo mejor esa fue la parte que te ayudó a decir tú, no, yo sí me pongo a estudiar algo. Ajá. O sea, porque sabías la historia, si no hubieras sabido, a lo mejor también hubieras dicho, no, me quedo con lo Sí, que pero, tengo y hasta ahí. pero es como tú lo dices, güey. Fue inconscientemente porque no fue como que me puse a pensar, No, pues claro mi papá que lo no. hizo así, pues no. Fue de una forma totalmente inconsciente y pues hasta pedo, fíjate, ahorita estoy diciendo, cabrón, pues sí. Ujú. Se repitió el patrón, güey. Y te digo, se repite mucho, güey, que también inconscientemente eso le decíamos a nuestros hijos en esto, por eso sí Ajá. es hilado, güey. De que, no sé si te has fijado que, por ejemplo, tú eres doctor, por ejemplo, y ya cuando tienes una hija, quieres que se case con otro doctor. Ujú. Aquí se maneja igual el complejo, tú quieres para tu hija, o sea, que sea con alguien como tú, con alguien con tu carrera, con alguien con tus cualidades, porque pues lo que hablábamos, a veces la carrera, todos los que estudian medicina tienen la misma cualidad, o sea, ¿qué tal? Son parecidos en algo. Sí, sí, sí. Entonces tú quieres que esté con alguien contigo, güey. Entonces, ¿qué estás deseando? Al final de cuentas, estás contrapunteándole la estructura mental a tu hija, decir, es que tengo que andar a alguien como mi papá, que se dedique a lo mismo, que sea como él, en personalidad, en carácter. Aquí sí, por eso yo va enlazado con la repetición de patrones, güey. Bueno, y eso se puede, o sea, hasta ahí está bien. Puede ser caso todo lo contrario. Decir, no, yo ni de pedo quiero a alguien como, bueno, en el caso de la mujer, no, yo ni de pedo quiero a alguien como mi papá. Sí, O güey. el hombre, no, yo. Mira, sí pasa, sí hay Yo ejemplos. con mi mamá, no. Sí hay ejemplo, güey, porque no podemos generalizar. Sí. Generalizar es una tontería, siempre lo hemos dicho. Sí, claro. Pero, a final de cuentas, pasa en un momento de tu vida que sí, güey. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal, güey. Pues yo de que, pues mi papá era maestro de, creo que de secundaria, primaria, algo así. No mames, ¿cómo se sabe? La verdad se me olvidó. y tenía doble plaza, güey. Entonces mi papá se iba, pues era horario de primaria. Entonces él se iba y yo apenas me despertaba para ir a la primaria. Entonces prácticamente que no lo veía en la mañana. Y como tenía la doble plaza, güey, llegaba por ahí. ¿A qué horas salen los de la tarde de la primaria? ¿Como a las 6, 7? ¿De la tarde? mañana? De la tarde, perdón. Del turno vespertino. 8. Es que mi papá, como estaban los dos turnos, mañana y tarde, güey. Bueno, en la mañana sales como 1:30, güey. Ajá. 2 de la tarde. 1:45, güey. Más o Después le menos. cambiaron, pinches mamones. Ajá. Después el de la tarde sí
7:45, güey. Ajá, entonces llegaba, como el trabajo era de una comunidad, llegaba puntual aquí a las 8 a la casa. Y yo Ajá. entre que salía, que solo estaba haciendo mi tarea, a veces solo llegaba a ayudarme. O sea, sí conviví chido con él, pero no tan chido como me hubiera gustado. Entonces dije, yo en mi pinche vida voy a ser maestro, güey, porque te demanda mucho. No hay menos con Entonces, doble plaza. sí, menos con doble plaza. Pues sí, güey. Y tal cual me fui a estudiar psicología, güey, para yo tener mis pacientes y esto. Y pasa que dentro de la psicología está la psicología educativa y también sirves, no para dar clases, pero para ayudar a asistir a las clases, güey. Ajá. Y madres, acabé trabajando para la Secretaría de Educación, güey. 3 años, güey. Y, o sea, sí, obviamente con una plaza porque está complicado conseguir las dos. Pero sí es como de, güey, o sea, estudié psicología para ir en otro extremo de lo que era mi papá. Sí, manejar tus tiempos y Y la en algún madre. momento de la vida se encargó, güey, de ponerme ahí. ponerte Tal ahí. vez para yo crear una empatía con mi papá. Y Que sabes la vida, ¿verdad, güey? ver lo que, sí, güey. Sí, güey. Sí, ver lo que mi papá estaba viviendo y no tener un reproche como, mi papá no me veía porque no quería. Ajá. No, güey, ya cuando ves acá los documentos que tienes que hacer. Yo que Pues solo el tenía una trabajo, plaza, güey. güey. Y que ya trabajamos por computadora, que te ayuda mucho. A veces, pues sí, por mis actividades diarias, regresaba todavía en la noche a trabajar, güey, a hacer documentos. Entonces y con una plaza, o sea, bueno, con un turno, güey. Ajá. Imagínate que mi papá con dos, güey. Y porque mi papá era, como estaba en comunidad, era maestro de, creo que en la mañana y director de la tarde, güey. Era jefecillo. Sí, tenía como más trabajo, güey, porque los Sí, directores claro, tienen güey. más trabajo que los maestros. Entonces, pues ahí fue como que un pedo, güey. Entonces ya yo La vida te dio dije, una cachetada con guante banco y cálmese, güey. exactamente, güey. Pero entonces, te digo, puede pasar que tú digas, no, yo me voy al otro extremo. Pero va a llegar a algo, güey. Algún punto en No tu vida. exactamente lo mismo, que vivas lo mismo, la Sí, situación. sí. Pero va a llegar algo que vas a decir, ok, a lo mejor Te va a tenía llevar que a tener este entender. aprendizaje. Sí, güey. Y obviamente, pues ya teniendo esos conocimientos, ojalá que la gente que. Pero que nos escucha no lo sepa. qué importante es estar receptivo, güey. Sí, A todo sí, eso, sí. porque si no estás receptivo, pasan la vida, pasan las situaciones y a lo mejor ni cuenta te diste, güey, ya viviste y no supiste ni qué pedo. Sí, no Pasa, probé. güey, pues sí. Cosas como que a lo mejor no las tomaste como, una importancia, Ajá. como eso que tú mencionas, pues ya tú lo aprendiste, pero tú pudiste haber dicho, nah, güey, pues yo, no, o sea, como igual yo, güey, en el sentido de la escuela, y al final de cuentas, Ya lo la vida te analizaste. puso en tu lugar, güey. Sí, exactamente. Yo siempre he dicho eso, güey, que yo creo que, como dices tú, la vida es bien sabia, que cuando estás perdiendo los pies de la tierra, te agita tu mundo, güey, y te regresa, güey, porque a veces cuando se nos olvida o por ejemplo, si te ha pasado que dices, te prometen muchas cosas de niño y ya cuando te volteas a ver dices, verga, nada que ver de, perdón por la palabra, ahí le ponemos un pi, Ahí le pones, porque dices, no manches, o sea, ya pasó. O sea, me tuvo que pasar algo muy feo para regresar y acordarme de lo que me había prometido de niño. ajá. Yo creo que con muchos de nosotros nos hemos ido por caminos distintos o miles de cosas nos han pasado, pero que la vida se encarga de que tú veas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor las chavitas que tienen daddy issues, que tienen un sugar, pues les pasa una situación de que a lo mejor ahí entienden muchas cosas de la relación con su papá, o por ejemplo, por qué no pueden conseguir a lo mejor a alguien de su edad. Porque les choca a alguien de su edad, porque a lo mejor a su papá a esa edad era de tal manera que no quieren irse ahí hasta que quieren encontrar a alguien que se comporte como cuando su papá ya era grande y maduro. Un ejemplo. Todo tiene una explicación, pero simplemente que a veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, gente como tú, por ejemplo, a lo mejor como tú dijiste, tenía un poquito de conocimiento acerca del tema, pero como no sabías los términos, no sabías el origen, a lo mejor no sabías que existía una repetición de patrones, dices, no, pues a lo mejor fue casualidad. Bueno, en algunas cosas, sí, güey, así tal cual como lo dices, pero algunas cosas tengo más o menos conocimiento, güey, pues yo no estudié eso, pero mi mamá es psicóloga, güey, mi mamá estudió psicología, entonces sí, pues de repente platiquillas entre que la comida, la cena, pues salen comentarios y no, es que te empieza a explicar, güey, nos empieza a explicar, no, es que psicológicamente, entonces tengo tantillos conocimientos. Pero pues está chido y Sí. ahorita, por ejemplo, Es bueno saber de todo, güey. hay maneras muy chidas de tener conocimiento, como tú dices, güey, porque, por ejemplo,
todo lo malo o todo lo que salga en esta vida tienes que aprovecharlo, güey. Sí. Por ejemplo, ahorita está TikTok. Yo tengo TikTok y hay TikTokers. ¿Qué subes, güey? Nada, yo no subo nada. solo veo tu contenido. Y hay psicólogos, güey, hay tal. Y como los videos son muy cortitos, son muy concretos, güey. Entonces, por ejemplo, yo no sé nada de coches, güey. Y tengo un TikToker que más o menos te va diciendo partes del coche, costos y todo eso. Y digo, yo que no le sé, agrego un TikToker que le sepa que hable de eso para irme asesorando, una asesoría gratis, cortita, pero gratis, y ya tengo más o menos conocimiento. Si me hablas de una parte del coche, a lo mejor ya te sé decir dónde está, o pues ya sé que antes no sabía, ¿dónde está la batería, güey? Es así de volada en el cofre. Sí, güey, pero digo, pues sí, así. Sí. Es una pendejada, pero sí. Entonces, así, si no sabes de algún tema, güey, cultívate. Pues es que la verdad, exactamente, aprovecha tus pinches conocimientos, wey. ya Porque, están güey, al dedillo nomás de que le haces así. A mí, por ejemplo, antes que tenía que investigar algo, a veces sí daba flojera. O sea, fíjate que a mí me gusta leer, pero el ir a la biblioteca, güey, porque también algunos libros son caros. Ir a la biblioteca, el trámite para... No, y a nosotros también nos tocó esas mamás de que... Compra la bibliografía, güey, de Miguel Hidalgo. Sí, y está atrás. No, güey, pues yo aquí en el cuaderno escribo. No, sí, y ahorita la tarea es bien fácil. Yo creo que por eso nosotros copy valoramos page, más, vámonos. Wey. Sí, es que nosotros por eso valoramos más la tecnología, güey. Porque como no la tuvimos, sí fue como de, güey, sabemos que lo feo que está el pedo si no hay. Y los chavitos de verdad que celulares que nomás les cabían 3 canciones. Sí, güey, pasabas por infrarrojo, imagínate, ¿no? O sea... Güey, ya se movió. No mames, ¿para qué pasabas por ahí, güey? Sí, güey. La conexión. Y a los de ahorita se les hace como muy común, como ya normal, todo esto, güey. Pues sí. Entonces, pues no lo aprovechan para lo que a lo mejor deberían, güey. Algo que los pudiera llevar a exponenciar cualquier cosa. Pues conocimientos. En este caso, 1000 cosas más, güey. Porque pues, con los conocimientos haces lo que quieres, güey. Obviamente, dice un dicho que no importa qué tanto sabes, sino lo que haces con todo lo que sabes. Con ese conocimiento. Sí, pudieras saber un chingo y si no aplicas nada, pues qué pinche caso que lo sepas. ¿A qué transmitir? Lo que sea que tengas que transmitir. Sí, exactamente. ¿verdad? Unas emisoras, malditas sea. Unas emisoras vivientes, güey. Pues la vamos a dejar aquí. Faltaron 2-3 temillas más por ahí por mencionar. Y fue un tema que sí los invitamos como a que no se tomen las cosas como que tan tajantes, por decirlo de alguna manera, como que, a mí no me gusta mi mamá, pues obviamente no estamos hablando en ese sentido. No es tan literal. Exactamente, no es tan literal, pero pues hay que crear una conciencia, güey, de que las personas que nos escuchen o nos ven, se den el tiempo de decir, ay, güey, pues sí, como que... Sí, cierto, mi novia sí tiene unas cualidades más o menos como las de mi mamá. O sea, al final de cuentas es autoconocimiento, no pasa nada. Y es pues estar abierto a tu propio autoanálisis. Creo que es importante. Sí, amigo, totalmente de acuerdo. Y como te decía, estos temas, los que estamos tocando aquí, les ayudan a veces a las personas que nos escuchan a ponerle nombre a algo. Sí. Porque es más fácil entenderlo cuando le pones un nombre. Entonces, ya explicando un poquito de los términos, a lo mejor pueden comprender un poquito más la situación. Que a lo mejor porque hay un problemilla ahí familiar y todo esto. Porque dentro de terapias, esto es lo que solucionamos nosotros los psicólogos. Cuando hay dentro de la psicología está la terapia familiar, en las que pues, se va trabajando todo esto. Todo. Y no es que desaparezca, pero como que disminuye. O ya te puedes, ya que tienes una razón de ser, dices, ok, ya entendí por qué, estoy pasando por esto, de mí depende ir para allá de otro lado. Sí, pues hay cosas que no siempre entendemos, ni siquiera nos detenemos a preguntarnos, chingados, ¿esto por qué? ¿Esto como por qué o qué? Y vamos viviendo por la vida sin saber nada, güey, más que ahí viviendo nomás, sobreviviendo, yo no sé ni qué. Entonces, apliquemos los conocimientos que tengamos. No sé, ¿quieres agregar algo?
Sí, que nos sigan en nuestras redes Sí. sociales. Síganos en nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Choque de Choque de Realidades. Realidades. Ya tenemos 9 capítulos que están tanto en YouTube como en Spotify. Ahorita, amigo, hablando un poquito de la tecnología, ya vamos a revolucionar. Ya yo creo que nos pueden llamar, algunas personas, unas generaciones nos pueden llamar chavorrucos tal vez, porque Choque de Realidades, novedad, chisme, spoiler, ya también tiene TikTok. Ya estamos en TikTok, amigo, donde vamos a estar subiendo algunas, como Choque de Realidades también en todos lados nos encuentran como Choque de Realidades. Tenemos en todo el logo de aquí de YouTube, ¿no? Ajá, El logo del mismo. programa. Y sí, amigo, ya va a haber cosas interesantes en TikTok. Síguelo, güey. Ya lo seguí, ¿tú no lo has seguido? No, yo ni tengo TikTok, güey. No, ábrete un TikTok para que veas la calidad de material que va a haber en el sí, TikTok no, de sí Choque te creo, Realidades. güey. Sí te creo, pero a veces no lo hago, no subo yo muchas cosas porque pues se Por quita pena. tiempo, güey. No, pena, qué chingados, güey. Mira, vamos a ponernos Pero un límite. hay cosas que si yo soy, güey, yo cuando me meto más a YouTube y así, es en la noche, güey, a ver videos de personas que sigo y que me aportan algo, güey, o Ajá. nuevas tecnologías para lo de mi negocio o lo que sea. Entonces es cuando más, y generalmente por eso me desvelo. Ajá. Pero en el transcurso del día por el trabajo, pues ando en chinga, güey, no es como que, pues, a ver ahorita qué dice güey, más que a lo mejor cuando estoy comiendo, mientras estoy comiendo, pues ahí le doy una pasadilla, pero a veces siento, güey, hubo un tiempo que los borré porque dije, esta madre me está quitando tiempo. Y Sí, no es sí, mamada, güey, lo borré todo y por un tiempo y sí me hice más productivo, güey. Entonces sí, yo ya claro. sabiendo eso digo, no creo que ahora. O sea, a lo mejor sí lo abro, pues. Y Pero me va a doy estar el súper chido el tiempo. contenido que vamos a subir, entonces Sí, tienes que verlo. sí, ok. Tienes que, no te lo puedes perder porque te van a dar ganas de venir a nuestro canal de YouTube y ver todo el contenido que tenemos. Sí, lo veo, porque güey. ya es mucho. Si no, ¿cómo hay crecimiento? Y yo creo que, imagínate, que nos dieran unos 100 likes en un videíto de los que vamos a subir a TikTok. Yo digo que en TikTok subas el chiste del señor taquero. No, El chiste que todos queremos escuchar. Si No, llega güey. a 100 likes en TikTok o en cualquier red social, si alguno de nuestros videos ¿Pero por qué, güey? llega a 100, porque es un muy buen chiste y sería una buena meta, amigo. ¿Qué metes esa, güey? Contar un chiste. Pero con tal de tener 100 likes en alguna de nuestras redes sociales. Pues, te la compro, te la voy a ¿Va? comprar. Entonces, a O ver sea, si- ¿ya vamos a ir por retos o qué chinga? Sí, a ver si la gente se motiva así a seguirnos viendo y a compartir Ay. nuestro contenido. Órale. Y así llega a 100, subes el chiste del señor taquero a nuestro TikTok. Va a estar cabrón que en muy poquito tiempo lo diga, güey, pero como que hay una sola esencia, ¿no? Sí. Hay una sola esencia, entonces mientras salga la esencia. Hay que ver si Ya. lo logramos. Ok. Sí. Jalo, bueno, pues nos despedimos, cuídense y pues síganos y no se olviden de vivir y no nada más como que andar ahí como un mueble más en la casa. Sí, pásenla chido Ser siempre. actores de nuestra propia película. Sí, exactamente. ¿Sale? Entonces nos vemos. Hasta luego. Bye.